con esos dones maravillosos, those wonderful gifts that you have used for the Lord. Amen. Gloria a Dios. Abramos la escritura, en el libro de el profeta Amós. We could open our Bibles to the prophet Amos. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 3 los primeros 8 versículos. We'll be reading chapter 3, the first 8 verses. Les voy a dar tiempo para que lo busquen. Profetas menores, amén. Gloria a Dios, libro de Amós, después del libro de Joel. After the book of Joel. Amén. Capítulo 3, versos del 1 al 8. Chapter Gloria al 3, Señor. verses 1 through 8. Y quiero predicar bajo el tema, el león está rugiendo. And I want to preach with the theme of the lion has roared. El león está rugiendo. The lion is roaring. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la pantalla va a estar en inglés. Amén. Podemos leer nosotros en español. Amén. Dice la Biblia. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Es un juicio. It's a judgment. It's a judgment. Hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresurare? ¿Caerá el ave en lazo sobre tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Sí, el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Oremos al Señor. Let's pray. Maravilloso Dios, en esta gloriosa tarde, Dios mío, hemos leído tu palabra, Señor, y me dispongo, Señor, a dar, Dios eterno, este mensaje que tú, Señor, has puesto en mi mente y en mi corazón para este pueblo santo, Dios mío, que usted ha levantado, mi Dios. Dios Todopoderoso, que este mensaje sea de edificación, Señor, para cada uno de nosotros, glorioso Dios, aleluya. Padre, que tu palabra, Dios mío, aleluya, nos conforte, que tu palabra, Señor, nos llene, glorioso Dios, aleluya. Padre, pero por sobre todo, Señor, abre nuestros oídos espirituales para poder oír lo que usted tiene en esta tarde para cada uno de nosotros. Padre, pase ese carbón encendido en mis labios, Señor. Padre, pues todo lo que yo quiero hacer es glorificar tu santo y bello nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. You may have a seat. Esta profecía fue dada a este profeta cuyo nombre significa carga. This prophecy was given to this prophet whose name means load. Y es que Amós acarreaba un gran peso por Israel, al cual él tuvo que mandarle un mensaje de denuncia. Amos carried a great weight on his shoulders for Israel, which he had to report his message. ¿Por qué? Porque este pueblo había dejado de escuchar a Dios. Because his people stopped listening to God. Se habían apartado de los caminos del Señor.
Most of them have become impious people. Ah, y solamente había quedado un pequeño remanente. And only a little remnant remained. La mayoría era un pueblo impío. The majority were impious people. Y Dios escoge a este hombre. And then God chooses this man. Y dice que lo saca de una ciudad llamada Tecoa. And he takes him from a city called Tekoa. Tecoa estaba en el reino del sur, en Judá. Tekoa was to the south in Judah. Y allá estaba este hombre cuidando su rebaño, su ganado. And there was this man taking care of his flock. No era un hombre famoso, He wasn't a famous man. no era un hombre reconocido, He wasn't a recognized man. mucho menos un hombre que estudiaba, Even less a man who studied. porque habían escuelas de profetas Because they had schools of en prophets esos tiempos. in those times. ¿Sí? Pero Dios escogió a este hombre. But God chose this man. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque Dios escoge al quien Él quiere. Because God chooses who he ¿Sí? wants. Y Él puede escoger, amados hermanos, a la persona que usted y yo menos pensamos. He can choose the person that we least expected. Pero cuando Dios escoge, But when God chooses, no se equivoca. he doesn't make a mistake. Y lo manda hacia el norte, And he sends him to the north, como nos mandó a nosotros, ¿verdad? just like he sends us. Lo manda hacia Israel. He sends it to the north, to Israel. Y en Israel, dice los historiadores que concuerdan que Israel en esos tiempos era un pueblo muy próspero. The historians say that Israel during those times was a prosperous kingdom. Samaria, su capital, era una ruta comercial para muchas caravanas donde pasaban mucha mercancía. Samaria, one of its capitals, had many merchants pass through it. Pero ¿sabe qué había en ese lugar? But you know what there was in that place? La gente rica eran opresores y corruptos. That the rich people were oppressive and corrupt. Los jueces que juzgaban en ese lugar eran injustos. The judges were very unjust. Hacían sus servicios religiosos. Religious services were a farce. Pero era una mentira, era una falacia. It was all false. ¿Sí? Adoraban a Dios Todopoderoso, Idolatry was everywhere. pero en su corazón, amados hermanos, habían cosas que eran desagradables para Dios. But in their heart, they had things that were not good for God. Abundaba la superstición They had superstitions y había mucha inmoralidad. and a lot of immoralities. ¿Sí? Los tiempos actuales en los cuales vivimos The actual times that we live in now son semejantes. are similar. ¿Sí? Y Dios le encarga a este hombre, mire, los primeros dos capítulos And yet God gives them the announcement in the first 12 chapters. comienza una serie de juicios a muchos pueblos paganos. Begins a series of judgments through a lot of pagan cities. Pero más adelante le manda un juicio a Judá. But forward, he sends Judah one of Pero, his judgments. y al final le manda no uno, And at the end, he doesn't send one, pero le manda 5 juicios al pueblo de Israel. but he sends 5 judgments. ¿Ha leído usted en la Biblia donde dice que él no hace acepción de personas? You've read in the Bible where he says he doesn't make exceptions to anybody. Comenzó con los pueblos paganos, He began with the pagan cities, pero terminó con su propio pueblo. and he ended with his own people. ¿Sí? Dios tenía una intimidad especial con Israel, God had a special intimacy with Israel. pero poco a poco se habían ido apartando de los caminos de Dios. But little by little, they began to separate from the Lord. ¿Sí? Y Dios decide levantar a este hombre. And God decides to raise this man. Dios les anuncia juicio, God announces judgment. juicio que ellos mismos se habían buscado, Judgment that they themselves have found. pero no sin antes recordarles de dónde ellos habían salido. But not before making remember where they came from. Y les dice y les menciona allí el pueblo de Egipto. And he mentions them, the Egypt. Y pienso yo en mi corazón de que cuando les menciona Egipto, pensaron
todo ese tiempo que habían estado de esclavos. And I'm thinking that when he mentioned Egypt, they thought of all the time they were slaves. 430 años habían sido subyugados en esa tierra 430 years they were subjugated in that land. y habían oído de sus padres todos los sacrificios que habían llevado a través de esos años. And they heard from their fathers all the sacrifices they had throughout the years. Y todas las malas vivencias que tuvieron como esclavos. And all the bad times they had as slaves. Y compararon, aleluya, lo que ellos habían alcanzado en ese tiempo presente que ellos estaban viviendo. And they compared what they had reached in those times. Porque le digo, en los tiempos de Amós, Samaria era, Israel era próspera. In those times of Amos, Israel was very prosperous in those times. El león de la tribu de Judá nos continúa hablando hasta el día de hoy. The Lion of the tribe of Judah continues to speak to us to this day. Y él tiene sus maneras para hablarnos. And he has his ways of speaking to us. Muchas veces no entendemos. Many times we don't understand. Muchas veces no queremos entender. Many times we don't want to Pero understand. en su misericordia, el león de la tribu de Judá continúa rugiendo. But in his mercy, the Lion of the tribe of Judah keeps roaring. Y así como le habló en aquellos tiempos a Israel, Just like he spoke to Israel in those times. porque poco a poco se iban apartando de su camino. Because little by little they became separated from También the a Lord. nosotros nos continúa hablando, Even the day he speaks to us. porque él quiere que nos mantengamos, Because he wants us to maintain. que nos mantengamos fieles a Dios, To maintain faithful to God. que aleluya, que seamos obedientes a esta palabra, That we could be obedient to his word. porque él tiene planes especiales para su pueblo. Because he has special plans for his people. En su misericordia, In his mercy, ¿sí? Dios nos da la profecía. God gives us his prophecy. Y la Biblia dice que la profecía más segura es su palabra. And the Bible says that the prophecy is more is his word. Esta palabra que es para edificación, para exhortación y para consolación. This word is for edification, exhortation, and consultation. A la cual, amados hermanos, nosotros como iglesia deberíamos de ponerle especial atención. For which we should give full attention as a church. El Señor reprenda al diablo. May the Lord rebuke the devil. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando venimos al culto Because many times when we come to the service, y sí nos alegramos cuando le cantamos al Señor and yes, we get happy when we sing to the Lord. y saltamos y danzamos And we jump and we praise. y aplaudimos y nos gozamos. And we clap and we rejoice. Pero cuando viene el mensaje de la palabra del Señor, But when the message of the word of God comes, sí, es como que algo cayera sobre la iglesia muchas it's veces like something falls over the church. y comenzamos a cabecear And we start falling asleep. y comenzamos, amados hermanos, a poner a pensar cosas que quizás en los problemas, And we start thinking of our problems. cosas y dejamos de concentrarnos en la palabra de Dios. And we don't concentrate on the word Y of God. Dios nos quiere hablar. And God is speaking to Cada us. vez que usted oímos una predicación, Every time we hear preaching, una enseñanza, a teaching, Dios nos quiere hablar. God wants to talk to No us. importa a través de quién. Doesn't matter through who. Amós no era conocido en ese lugar. Amos wasn't known during those ways. Era un cuidador de ovejas, de ganado y de vacas. He was a simple shepherd of sheep. ¿Sí? Pero Dios habló a través de ese hombre. But God spoke through him and used ¿Sí? him. Amados hermanos, sencillamente lo que tenemos que hacer Simply what we have to do es poner atención is pay attention a lo que Dios nos quiere hablar. to what God wants to tell us. Vez tras vez Dios nos continúa hablando. Time and time, God talks to us. ¿Para qué, hermanos? Para que rectifiquemos. For what? So we can rectify ourselves. Para que nos volvamos hacia Él. So we can return to Him. Para que no sigamos el ejemplo de Israel en aquellos tiempos. So we don't follow Israel's example during those times. Y nos anima cada día And He gives us more help every day a que busquemos la santidad. to find His holiness. Amados hermanos, a que no ensuciemos nuestra ropa. So we don't get dirty on our clothes. Amados hermanos, a que sigamos el camino recto que Él nos ha enseñado desde el principio. So we can follow His straight path that He showed us from the beginning. Pero muchas veces estamos como Israel en los tiempos de este profeta. But many times we're like Israel in the times of the prophet. No queremos escuchar. We don't want to listen.
movemos a Dios a que use otros métodos, We move God to use other message, los cuales muchas veces pueden ser más drásticos y aún dolorosos. which many times could be more drastic and painful. Porque es que muchas veces nosotros solamente entendemos a Dios cuando nos o lo buscamos cuando estamos en una situación difícil. Why is it that many people only come to understand God when we're going through a hard time? ¿Por qué, amados? But why? ¿Por qué Dios tiene que usar una prueba, una dificultad para que comencemos a ponerle atención a Dios? Why does God have to use a difficult situation in our lives? ¿Por qué no mejor ponerle atención al Señor todo el tiempo? Why don't we listen to Him all the time? La voz de Dios es dulce. The Word of God is very sweet. El consejo de Dios, aleluya, nos lleva a vida eterna. His help takes us to eternal life. Él solamente quiere un bienestar para su pueblo. He only wants the good for us. Dios quiere lo mejor para usted y para mí. God amados wants the best for you and hermanos. me. Dicen que el rugido de un león se puede escuchar a 5 millas de distancia. They say that the roar of a lion, you could hear it from 5 miles distance. Y su rugido, amados hermanos, es para marcar territorio, para advertir a otros animales que él anda por ahí y para demostrar su poder. The roar of a lion is used for marking territory, warning other animals, and demonstrating his power. Pero este león, aleluya, ruge en esa área, ¿sí? Para que los otros animales alrededor tengan miedo. The lion roars in his area for other animals to fear him. Pero el león de la tribu de Judá, But the lion of the tribe of Judah, cuando él ruge when he roars, o cuando él nos da su palabra, or when he gives us his word, no es para que le tengamos miedo, it's not so we could fear him. es para nos está dando una advertencia He's giving us a warning para que no nos salgamos del verdadero camino. so we don't divert from the real path. Es como ese buen pastor It's like the good pastor que usa ese cayado, esa vara, that uses his stick para traerte una vez más al camino correcto, to bring you back to his path para que no te vayas al precipicio, so you don't fall down the edge, para que no te mueras. so you don't die. Por eso es que muchas veces él tiene que rugir That's why many times he has to roar y mandarnos un mensaje and send us fuerte, a strong message porque él quiere, aleluya, que podamos llegar a la meta final. because he wants us to reach the final. Déselo fuerte, pues. Give it to him. El Señor nos está advirtiendo a que nos pongamos serios con Él. The Lord is warning us to be serious with him. ¿Sabes por qué, amado? Do you know why, brothers and Porque sisters? Él no te quiere compartir. Because he doesn't want to share you. O compartirías tú a tu esposa, a tu esposo con alguien más. Or would you share your wife or your husband with somebody else? ¿Sí? Él no quiere compartirte. He doesn't want to share you. Usted y yo le pertenecemos a Él. We belong to him. ¿Sí? Él quiere tener esa especial comunión con cada uno de nosotros. He wants to have that special communion with you. El Señor a través de Amós le decía a su pueblo: The Lord, through the prophet Amos, told his people, ya deja de pecar. stop sinning. ¿Sí? Ya deja de pecar. Stop sinning, he said. Búscame, Look for me. sígueme. Follow me. Tengo algo mejor para ti. I have something better for you. ¿Sí? Y le comienza a advertir a And he starts Israel. warning Israel. Pero Israel ignoraba o hacía caso omiso a las advertencias de Dios. But Israel did not listen to God's warnings. Yo no sé lo que Dios te puede estar advirtiendo en esta tarde. I don't know what God's warning you right now. O si te ha estado advirtiendo en algo por algún tiempo. Or has he been giving you warnings throughout the time? Pero mi consejo es que escuches a Dios atentamente My tip is to listen to God y que rectifiques, and to rectify, que cambies ese camino. to change your way. Nuestros oídos físicos podrán advertir el rugido de un león a 5 millas. Our physical ears can hear a lion's roar from 5 miles, warning us.
Pero la voz de Dios, But the voice of God, su voluntad, His will, continúa oyéndose en nuestra alma. can still be heard in our soul Porque Él camina con nosotros. because He walks with us. Sí. So, cuando andamos en este caminar Because when we're in this path y no hemos rectificado, and we haven't sí, rectified, sí, a veces le decimos, pues, a mi conciencia, ¿no? something that's in my conscience, Yo le digo el Espíritu Santo, it's the Holy Spirit ¿sí? Que te está diciendo cambia. that is telling you to change. ¿No? Ya no más por ese caminar. No more through that path. Arrepiéntete. Repent, Porque Cristo viene pronto. because Christ is coming Cristo soon. viene pronto. Because Christ is coming soon. Yo lo creo. I believe it. ¿Sí? ¿Sabe? Y el pueblo de Israel en tiempos de Amós ya no estaba guardando una relación amistosa. And the people of God during Amos' time were having a good relationship with the Lord. Ni mucho menos una intimidad con Dios. No tenía. Even less an intimacy with the Lord. It wasn't there. Por lo tanto, no podían ponerse de acuerdo. That's why they couldn't come to an agreement. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Creo que es obvio que para que dos personas hagan algo juntos, I think it's obvious for the two people, necesitan estar de acuerdo. they need to have agreement. Correcto. ¿Sí? Si van a ir a algún lugar juntos, If they're going somewhere together, necesitan ponerse de acuerdo. they have to come to an agreement. Necesitan fijar la hora, They have to set a time, la fecha, a date, el lugar. and a place. ¿Sí? De otra manera no podrían lograr absolutamente nada. Otherwise, they would be unable to achieve anything. Se irían para diferentes rumbos, They would take different paths porque no están de acuerdo. because they're not in agreement. ¿Sí? Nuestra meta final es llegar al cielo, Our ultimate goal is to reach heaven, a la tierra prometida. the promised land. Pero ¿realmente vamos rumbo al cielo? But are we really headed to heaven? Y yo solo pregunto. I'm just asking. Mi trabajo no es juzgarlo. My job is not to judge you. Usted y yo tenemos que hacernos ese autoestudio You and I have to do an auto exam y mirar hacia adentro de cada uno de nosotros. and look inwards in each other. ¿Realmente estamos haciendo la voluntad de Dios? Are we really doing God's will? Porque el hecho de que yo me vista como cristiano, The fact that I dress like a Christian, que hable como cristiano, that I talk like a Christian, que camine como cristiano, that I walk like a Christian, que no diga groserías, that I don't say grossness, eso no me lleva al cielo. that doesn't take me to heaven. Pero mi corazón tiene que estar puro y limpio. But my heart has to be clean and ¿Sí? pure. Mi corazón tiene que ser obediente a esta palabra. My heart has to be obedient to this word. Aunque vaya en contra de mi voluntad. Even if it goes against my will, Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. I have to do God's will. Porque quiero llegar a ese lugar que Dios ha preparado. Because I want to reach that place that He has prepared for me. Y cada quien es responsable de sus propios actos. And each one of us is responsible Cada for our quien es actions. responsable de cuidar esta salvación tan We grande. are responsible to take care of this salvation. En un matrimonio tiene que haber compromiso. In En a marriage. the marriage, yeah, Tiene que haber compromiso. there has to be compromise. O de lo contrario, esa relación tarde o temprano se va a acabar. Or in the contrary, that relationship is going to end. Se va a desaparecer, se va a desvanecer. It's going to disappear. ¿Sí? Por lo que requiere ciertas cositas. That's why it requires certain maintenance. ¿Sí? Requiere fidelidad, Requires fidelity, requiere respeto, requires respect, amor, love, buena comunicación. good communication. Esta es una grande la que le voy a dar. This is a big one that I'm going to give you. Requiere sacrificio, It requires sacrifice, pero sacrificio por ambas partes. but sacrifice on both sides. Y poner al otro en primer lugar antes que a mí mismo. And put others first above yourself. Nuestro Señor Jesucristo lo cumplió Jesus, He fulfilled it. cuando accedió a llegar hasta la cruz del madero, When He went all the way to the cross. cuando dio su vida por cada uno de nosotros, When He gave His life for each and every one of us.
Cuando dejó su trono allá a la diestra del Padre When he left his throne at the side of his Father, y se hizo carne, and he made himself flesh. se hizo humano He made himself human, y bueno, y padeció todo lo que sufrió. and he suffered through everything. ¿Por qué? Porque nuestro Señor siempre ha cumplido la parte del pacto. Why? Because Jesus always fulfilled the part of the pact. Murió por nuestros pecados para darnos redención. He died for our sins to give us redemption. Nuestro Dios nunca nos deja. Our God will never leave us. Cuando el Señor ascendió al cielo nuevamente, When God ascended to heaven, dijo que Él no nos dejaría solos. he said he would not leave us alone. Os mandaré otro consolador, I dijo, will send you a consoler, para que esté con vosotros hasta el fin. so he could be with you till the end. Y lo cumplió. And He accomplished he it. accomplished it. El Espíritu Santo está con nosotros. The Holy Spirit is with us, ¿Sí? Y Él no nos deja, and he doesn't leave us, ni nos desampara. and he doesn't forget Él us. está allí. He is right here. En los momentos más difíciles, Él siempre está allí. In the hardest times in your life, he Sí. is there. Cuando hemos tenido necesidades, When we have necessities, cualquiera que sea, Whatever it aleluya, can be. mire, nos ha dejado la oración. he left us the prayers. Clama a mí, dice Jeremías 33:3, y yo te responderé. ¿Sí? Él nos ha respondido He has answered us en cada una de nuestras peticiones. in each one of our. Quizás muchas veces no nos ha gustado la respuesta, Maybe we haven't liked the answer, pero nos ha respondido. but he has given us an answer. En nuestros momentos más bajos, In our lowest moments, Él siempre se ha hecho he presente. has always been present. Porque dice la Biblia que Él no puede negarse a sí mismo. Because the word says that he cannot deny Él himself. siempre permanece fiel. He always remains Aunque faithful. nosotros somos infieles, Even if we're Él unfaithful. siempre permanece He fiel. always became Bendito faithful. sea el nombre del Señor. Cuando se toca la trompeta en la ciudad, When the trumpet is blown in the city, es porque algo está a punto de pasar. it's because something is about to happen. Dice este verso aquí, el 3:6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Sí? Cuando tocaban la trompeta allá en Jerusalén, When they sounded the trumpet in Israel, es porque algo venía. it's because something was coming. Venía el enemigo. The enemy was coming. Mire qué listo fue David, See how David was very smart. que construyó la ciudad en lo alto. That he built the city up high. No la construyó en un valle, He didn't build it in a valley. ¿sí? Lo construyó en lo alto. He built it ¿sí? up high, Y desde donde él podía ver a sus enemigos. from where he could see the enemy. Y cuando la trompeta sonaba, And when the trumpet sounded, el ejército ya estaba listo. the army was ready. No se comenzaban a alistar, They weren't getting ready. ya estaban listos. They were already. Usted y yo tenemos Ready. que estar listos. You and I have to be Todo ready. el tiempo tenemos que estar listos. All the time we have to be ready. Hoy durante esta guerra de los 12 días, And right here during the 12-day war to Israel, Israel versus Irán, Israel versus ¿sí? Iran, las alarmas sonaban. the alarms were sounding. En las noticias se miraban los misiles venían de Irán hacia Israel. And in the news, you could see the missiles from Iran to Israel. Y la gente se metía en los búnkeres. And the people hid in bunkers. Porque en Israel han construido búnkeres para que el pueblo se proteja. Because in Israel, they've built bunkers underground. Del otro lado de la guerra, allá en Irán, On the other side of the war in Iran, yo miraba de que, porque les anunciaron de que iban a mandar también misiles, ¿no? they had announced that they were going to send missiles. Y eran las líneas de carros que iban saliendo de Teherán, de la capital. There was a line of cars leaving Tehran, the capital of Iran, Porque las sirenas estaban sonando. because the sirens were sounding. ¿Sí? La sirena de la palabra de Dios, amados hermanos, están sonando. The sirens of the word of God are. El juicio viene pronto. Judgment is coming soon. Pero viene pronto por los It's infieles. coming soon for the Pero infidels. usted y yo tenemos que estar preparados. But me and you have to be ready. Qué tristeza, hermanos, It's sad cuando hay pueblo cristiano when there's people of God que en estos tiempos actuales that in these times vive como que si estuviéramos en tiempos de paz. they live like we're in peacetime.
Sí, en los tiempos de paz, In peacetime, mire, la gente, estoy hablando de una manera espiritual, ¿ok? I'm talking about En los tiempos de spiritual peace. paz, la gente se va a la playa, In peacetime, people go to the beach. ¿sí? Y andan inadvertidos. They're inadvertently not paying attention. Saben de que nada les va a ocurrir Nothing's going to happen to them porque están en tiempos de paz. because they're at peacetime. Pero usted y yo no vivimos en tiempos de paz. But me and you, we don't live in times of peace. Estamos en tiempos de guerra. We are in times of war. El enemigo no descansa. The enemy does not rest. Y está constantemente atacándonos a nuestra And mente. he's constantly attacking our Y mind. está constantemente queriéndonos poner los unos en contra de los otros. And he's constantly pitting us against each Y other. está constantemente queriéndonos destruir. And he's constantly trying to destroy us. El diablo quiere destruir el pueblo de Dios. The devil wants to destroy the people of God. So usted y yo tenemos que vivir, amados hermanos, como en tiempos de guerra. So me and you have to live in like in times of war. Tenemos que oír el rugido del león de la tribu de Judá. We have to hear the roar of the Lion of Judah. Dios está mandando mensajes. God is sending messages. Estos son los últimos días. These are the last Lo days. crea usted o no lo crea, estos son los últimos días. You can believe it or not, but these are the Bendito last sea el times. nombre del Señor. Necesitamos afinar nuestros oídos espirituales, We have to finely tune our spiritual hearing porque las alarmas están sonando. because the alarms are ringing De hace un tiempo ya, from some time now. no que comenzaron a sonar ayer, They haven't started yesterday. comenzaron a sonar desde hace mucho tiempo. They have been going off for a long time. Y no podemos bajar la guardia. And we can't let our guard down. ¿Sí? Si sos creyente, If you're a believer, si realmente, amado hermano, usted le está sirviendo a Dios, if you truly serve God, tiene que vivir o tenemos que vivir en estado de alerta. we have to live in a state of alert. El diablo anda buscando para devorarnos. Your enemy, the devil, is looking for you to devour you. Si estás jugando con el evangelio If you're playing with the gospel y todavía crees que lo que dice la Biblia es un cuento, and you still believe what the Bible says is just a story, o que falta mucho tiempo para su cumplimiento, oh, if there's a long time left for his fulfillment, pues piénsalo dos veces well, you better think twice y arrepiéntete and repent y ponte a cuentas con Dios. and get right with God. Sí, porque si no te pones a cuentas con Dios, Because if you don't repent and think twice, no vas a poder oír el rugido del león de la tribu de Judá. you won't be able to hear the roar of the Lion of Judah. Como pueblo de Dios, The people of God, tenemos ventajas que los impíos no tienen. we have advantages that the wicked do not have. Dios nos advierte a través de su palabra. God warns us through his word. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Se acuerdan cuando Dios le frustró los planes al rey de Siria a través del profeta Eliseo? Do you remember when God frustrated the plans of the king of Syria through the prophet Eliseo? ¿Se acuerda? Eso está ya en 2 de Reyes capítulo 6. In 2 Kings chapter 6. Dice la Biblia que este rey de Siria tenía guerra en contra de Israel. The king of Syria was at war with Israel. Y este rey hacía sus reuniones allá con sus funcionarios. And the king consulted with his officials to make plans. Y planteaban todas sus estrategias. They planned to ensnare Israel. Todo lo que este pueblo enemigo This enemy kingdom, le iba a hacer a Israel. we're going to do to Israel. Pero allá en Israel había un hombre de Dios, But in Israel there was a man of God, un hombre poderoso, a powerful man, un hombre que tenía intimidad con el Señor, a man that had intimacy with the Lord, un hombre al cual Dios le reveló todos los planes de este rey pagano. a man that God revealed the enemy's Sí. plans. Y el rey de Siria se dio cuenta And the king of Syria he noticed, y se enojó, and he got upset, pero se enojó mucho. and he got disturbed. Y comenzó a decir, pero ¿quién de ustedes, mis funcionarios, es el que le revela al rey de
Israel. And he asked his king, which among you were traitors, and told the king of Israel. Pero también en Siria sabían que había un hombre de Dios allá en Israel. But in Syria, they knew there was a man of God in Israel. No, mi rey, le decían. No, my king. Si el que le revela todo lo que aquí hablamos en secreto es Jehová de los ejércitos a su siervo que está allá en Israel. The one who reveals everything is the God of Israel, who reveals everything to his prophet. Él le dice todo lo que tú nos hablas a He nosotros. told them everything you have said to us. Él le revela todos tus planes que tienes en contra del pueblo de Israel. He reveals all your plans you have against Israel. Aquí están los planes. Here are the plans. Aquí están los planes que Dios tiene para su pueblo. Here are the plans that God has for his people. Pero también aquí están los planes que Dios tiene para los que no quieren creer a esta palabra. But also has the plans for the people that don't want to believe his word. O para los que todavía están jugando con este evangelio. Or for those who are playing with the gospel. Porque aquí no hay término medio. Because there is no middle ground. O sos de Cristo Or you're from God, o sos del diablo. or you're from the devil. Pero no puedes... No, ¿ha leído Apocalipsis, verdad? Have you read Revelation? A Dios no le gustan los tibios. God doesn't like the lukewarm. A Dios no le gustan los tibios. God doesn't like the lukewarm. So, tenemos que estar preparados. So we have to be ready. Cristo viene pronto. God is coming soon. Un hermano de la iglesia Throughout the brother's church, me mandó un mensaje de una evangelista. he sent me a message from an evangelist. Héctor de la Cruz se llama. His name's Hector of the Cruz. Y este evangelista dio un mensaje This evangelist gave a message en el año 2000. in the year 2000. Y digo en el año 2000 porque en esa predicación dice que estaban todavía las elecciones entre Al Gore y George Bush hijo. And I say during the 2000s because Al Gore elections were still going on against George Bush Hace 25 años. almost 25 years ago. Y aquí apunté lo que él estaba diciendo. Dice en lo que él estaba hablando, estaba profetizando. And as he was reading, he was prophesying. Y decía, al que no tiene ciudadanía, lo van a deportar. To who doesn't have citizenship will be deported. Al que la tiene, To who has it, van a tratar de quitársela. they will try to take it. ¿Sí? Al que está aquí con nombre latino, To who is here with a Latin name, tenga o no tenga papeles, they may or may not have papers. le van a hacer la vida imposible. They will make his life harder. ¿Sí? Lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Kind of what we're living through these times, aren't we? Hace 25 años, I was almost 25 years ago. Dios se lo reveló a uno de sus siervos. God revealed it to one of his servants. Hay mucha gente que no cree en las profecías, A lot of people don't believe in prophecies. pero si Dios habla, But if God speaks, se va a cumplir. it will become. ¿Sí? Pero tenemos que aprender nosotros But we have to learn a identificar la voz de Dios, to identify the word of God. porque si hay muchos charlatanes allá afuera. Because there are a lot of charlatans out there. ¿Sí? Pero usted y yo tenemos que saber cuál es el timbre de la voz de Dios. But you have to know the pitch of the Holy Spirit. Y Dios no te va a hablar a este oído. Dios no te va a hablar a tu oído físico. And God won't speak through your physical ear. Dios te va a hablar al oído de tu corazón. He's going to talk to you through your heart, the Y- ear of your heart. Y vas a sentir cuando es la voz de Dios. And you will feel when it's the voice of God. Pero eso solamente vas a poder sentirlo But you won't be able to feel that only si estás conectado con Dios. if you're connected with God. Si estás lejos de Dios, If you're far from God, sencillamente va a ser un ruido. simply it's going to be noise. Y vas a decir, eso no es cierto. And you will say that's not true. Eso es mentira. It is a lie. Dios no viene pronto. God is not coming soon. Van a pasar otras generaciones más. A lot of generations still Y going to Dios pass. no va a venir. And God won't come. Pero cuando menos te des cuenta, But when you least expect it, en un abrir y cerrar de in a ojos, twinkling of an eye, las cosas van a suceder. things are going to happen. Yo no quiero que eso te suceda a ti. I don't want that to happen to you. ¿Sí?
Mantengámonos conectados con Dios. Let's try to maintain connected with the Lord. Cristo realmente viene pronto. Christ is coming soon. Y viene pronto por un pueblo que ha sabido guardar sus vestiduras. And he's coming for a people that knows how to take care of their garments. El Señor amonesta a la iglesia de Sardis. The Lord admonishes the church of Sardis. Y allá en el capítulo 3 de Apocalipsis, In chapter 3 of Revelation, quiero leer los primeros 6 versículos de este capítulo. I want to read the first chapters of this book. Y dice la palabra del Señor, Apocalipsis 3, versos del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Cuando Dios habló esto, When God spoke this, y las personas que estaban viviendo, que estaban en esta condición, and the persons that were in that condition, oyeron esta palabra, they heard that word. ellos sabían que era para ellos. They knew it was for them. Ellos sabían que no le estaba hablando a su vecino. They knew they were talking to his neighbor. Ellos sabían de que ellos estaban en esta condición, They knew that they were in that que condition. Dios conocía sus obras That God knew their works. y que tenían nombre de que vivían, And they had named that they were alive, pero estaban muertos. but they were dead. Verso 2 le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. No estaba completamente muerto. They weren't completely dead. Habían cosas, había esperanza. There There was a hope. was a hope. Había esperanza. Podían rectificar todavía. They were still able to rectify. ¿Sí? Estaban en el cuarto de emergencia. They were in the emergency room. ¿Sí? Estaban conectados quizás con aire artificial, They probably had the artificial air, pero no estaban completamente muertos. but they were completely dead. Dios les estaba dando una palabra de esperanza. God was giving them a word of hope. Dice el verso 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sí? Por eso les dije That's why I told you que estamos en tiempo de guerra that we're in time of war, y no podemos vivir como que estamos en tiempo de paz. and we cannot live like we're in peacetime. Tenemos que estar vigilantes. We have to be vigilant. El domingo pasado The last Sunday, les hablaba de que guardemos nuestra mente, I spoke to you about keeping your mind ¿sí?, a través de la palabra de Dios. through the Word of God. ¿Sí? Verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y culmina el Señor diciendo estas cosas: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Trajimos nuestros oídos? Did we bring our ears? Yo no conozco su vida, I don't know your lives. yo conozco mi vida, I know my own life. pero nuestro Dios conoce cada una de nuestras vidas. But our God knows each and every one of our lives. Y el plan de Dios
And God's plan es llevarnos a todos al cielo. is to take us all to heaven. Dios no quiere dejar a nadie aquí, God doesn't want to leave any one of us here. pero tenemos que ser capaces de oír But we have to be capable of el listening rugido del león de la tribu de Judá. the roar of the Lion of Judah. ¿Sí? En estos versos el Señor nos está llamando a santidad. The Lord is calling us to holiness. Sé vigilante. Be vigilant. El Señor nos manda a que nos afirmemos, The Lord tells us to stand firm, que guardemos su palabra to keep His word, y que nos arrepintamos de nuestros pecados. and repent of our sins. Que usted y yo podamos ser de esos que el apóstol Juan clasificó como esas pocas personas That you and me can be classified of those few people que supieron guardar sus vestiduras blancas. who knew how to keep their garments white. Porque entonces y solo entonces habremos vencido y llegado a la meta final. Because then and only then we have won and reached our final goal. Abramos nuestros oídos a la palabra de Dios, And let us open our ears to the word of God, al rugido del león de la tribu de Judá, to the roar of the Lion of the tribe of Judah, al sonido de la trompeta to the sound of the trumpet, que muy pronto sonará. which will sound very soon. Y mire, y abracemos con alegría esa esperanza. And let us embrace with joy Esa gran promesa de que Cristo viene pronto. that great promise that Christ is Sí. coming soon. Y de que viene pronto por usted y viene pronto por mí. And He's coming soon for me and for you. Que Dios no nos va a dejar aquí. And God will not leave us here. Mire, aunque sea difícil, Even if it's difficult. pero amados hermanos, hagamos la voluntad de Dios. But brothers and sisters, let's do God's will. Muchas veces Dios nos pide que nos despojemos de ciertas cosas Many times God's asked us to shed of many things que no queremos no queremos dejarlas. that we don't want to leave. Pero si Dios nos está hablando, But if God is speaking to si us, Dios nos está diciendo que esas cosas no son saludables para nuestra vida espiritual, but if God is saying those things aren't good for us, tenemos que sacudirlas. we have to shake it off. Tenemos que dejarlas. We have to leave it behind. Porque el tiempo se está acabando. Because time is getting shorter. Cristo viene pronto. Christ is coming soon. Aleluya. Viene pronto por una iglesia He's coming soon for a church, pura y limpia. pure and Y clean. ese es usted y ese soy yo. That is me and you. Termino con un salmo. And we'll finish with the Psalms. 125:1. 125? 1. 125. 125. Póngase de pie. ¿Usted confía en Dios? Do you trust God? Se lo voy a leer cantado. I'm going to read it to you singly. Amén. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven y permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Confiemos en Dios. Trust in the Lord. Confiemos en su palabra. Let's trust in His word. Esta palabra es fiel y verdadera. This word is faithful, and Si nos mantenemos en esta profecía, if we maintain ourselves in that prophecy, no nos vamos a equivocar. we will not be wrong. Pero tenemos que ser capaces But we have to be capable de distinguir la voz de to Dios. distinguish the voice of God. Porque muchas veces la voz del enemigo Because many times the voice of the enemy tiene un parecido, has a similarity, pero la voz del diablo but the voice of the devil te lleva al infierno. will take you to hell. La voz de Dios God's voice te lleva al cielo. will take you to heaven. El Señor les bendiga. God bless you.